7 un minuto. Bueno, vamos a conversar con un muy querido amigo de hace muchísimo tiempo, como es Jesús Chuo Torrealba, periodista, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Y bueno, hombre, además que está en contacto con la realidad nacional desde hace muchísimo tiempo. Hombre que sube escaleras de barrios hace muchísimo tiempo y que palpa lo que muchos no tienen como contexto, Chuo. Y cuando hablamos de eso, hablamos de líderes políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, ¿no? Así. Y quizás tenemos aquí rato en el programa conversando sobre la desconexión del liderazgo con la realidad. Bueno, bienvenido, qué gusto tenerte aquí y quizás podemos entrarle a este asunto por allí. ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué está pasando con el liderazgo político? Marisabel, para mí es un placer inmenso compartir contigo micrófonos y estudios. De verdad, yo lamento el percance de salud de nuestro común Sí. amigo Eduardo, pero si abre la posibilidad de este encuentro, también lo celebro. Sí, yo creo que estamos en presencia de eso. Yo creo que así como en muchas otras áreas, hay una severa desconexión entre quienes asumen ser liderazgo político de la sociedad y la sociedad misma. Esto no es por casualidad, esto tiene que ver con el tema del deterioro de la calidad democrática de nuestra estructura republicana. El liderazgo, todos, de izquierda, derecha, gobierno, oposición, civiles, militares, jóvenes, viejos, todos desafortunadamente olvidaron que su rol es representar a la sociedad, no sustituirla. Entonces empezaron a operar como que si la política fuese un elemento, como que si la estructura política pudiera ser independiente de la vida real e imponerle sus pautas, incluyendo sus pautas de liderazgo a la vida real. Bueno, mientras había dinero, eso se podía jugar a ello. Pero cuando entra en crisis el tema de los ingresos, cuando nos damos de narices con el fenómeno de la hiperinflación, cuando el sueño del socialismo petrolero hizo aguas por un lado y por otro lado el discurso opositor de que lo bueno de la cosa es lo malo que se está poniendo. Mientras más crisis haya, más descontento va a haber y mejor para nosotros. Eso también se reveló falso. Entonces empezaron a ocurrir estas dinámicas. Yo confieso, soy estructuralmente optimista. Yo estoy viendo procesos extremadamente interesantes. Yo estoy viendo la movilización autónoma, por ejemplo, de los liderazgos laborales de base. Hoy a las 9 de la mañana va a haber una manifestación. ¿De quiénes? ¿Del líder tal, del líder cual, del partido del partido otro? No, de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de la educación, de los jubilados, de los pensionados, que están movilizados, repito, de manera autónoma en todo el país. Hoy podemos inventariar también, por ejemplo, el gesto importantísimo que se dio en Mérida en la convención de Fedecámaras. Fedecámaras presentó un proyecto de modelo alternativo de economía para los venezolanos, no para su sector. No, denme un crédito blando aquí, no denme unas facilidades Proyecto de arancelarias país, allá. ¿no? Hay como la necesidad de una ilusión colectiva. Y tal vez Fede Cámara se acercó pues a este planteamiento. O Tal sea, cual. el país que queremos todo. Tal cual nos dijeron, bueno, si el gobierno no ofrece una utopía nutritiva, ¿no? Si la oposición no presenta un proyecto alternativo, los tipos dejaron de esperar que alguien lo hiciera y lo presentaron ellos. Lo que está ocurriendo con las academias, lo que está ocurriendo con las organizaciones de la sociedad civil, que antes se entendía que era más o menos normal que fuéramos un tejido satelital, o en torno al gobierno o en torno al liderazgo opositor. De repente emergen realidades en la sociedad civil de servicio público, de entrega humanitaria, de actividad absolutamente autónoma. Todo eso está ocurriendo. Entonces tú dices, caramba, esto se mueve. Esto se mueve. Ojalá que la clase política entienda eso. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es obvio, sin partidos políticos no hay ni lucha por la democracia ni democracia misma. Los partidos políticos son indispensables y la sociedad civil no pretende sustituirlos, ni los empresarios, ni los trabajadores. Pero o se ponen a la altura de las circunstancias o
va a ocurrir lo que es inevitable, que emergerán nuevos referentes. Yo vengo de inventariar, por ejemplo, lo que fue la gira de Gustavo Duque por el occidente del país, y yo creo que el mismo Gustavo debe estar muy sorprendido, y la gente de Fuerza Vecinal debe estar muy sorprendida, porque lo que ocurrió en esas ciudades más o menos importantes, en esos pueblitos pequeños por donde pasaron, fue de una naturaleza tal la respuesta. Pero lo conocían. Es que eso es lo curioso, eso es lo Sí. curioso. O sea, una respuesta que se da no porque el liderazgo sea arrasador, no porque la organización sea monstruosa, porque la gente está hambrienta de nuevos referentes. Oye, qué interesante, ¿no? Sí, para mí O fue sea, a una lo mejor no sorpresa. lo conocía, pero se identificaron eventualmente con un discurso, digo yo. Y no sé. también yo creo que en esto hay que ser O alguien cuidadoso. que les hable, porque el tema es que nadie está hablando. Nadie les está hablando allí. Es correcto. Y también porque está ocurriendo algo. Fíjate tú que cuando a veces se hace la crítica de los partidos, debiera hacerse más preciso, debiera criticarse a la dirección caraqueña de esas organizaciones. Los partidos es mucha gente. Mira, hay un liderazgo parroquial, Sí. municipal, estadal, que está desesperado, de todos los partidos. Sí. Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, las acciones democráticas, el mismo Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero particularmente en el caso opositor, hay un liderazgo de base, estadal, municipal, gente muy trabajadora. Que vienen muchos de ellos del liderazgo comunitario, ¿no? Correcto, es así. Y que están ya, discúlpame la expresión, hartos, ¿no?, de que sus direcciones caraqueñas les impongan un ritmo que lleva, al menos en la última etapa, 6 años consecutivos de derrota en derrota, ¿no? Y en total... De derrota en derrota o de no participación en no participación. Sí, bueno, cuando tú casos no participas y eso después revela que abandonaste espacios sin tener alternativas, eso es una derrota importante. Y cuando haces el balance de los 23 años, te das cuenta que incluso cuando se obtuvo alguna victoria importante, como fue la del año 2015, bueno, luego se esmeraron en despilfarrarla. Entonces, ese liderazgo local, estadal, ese mismo liderazgo que se reveló en Barinas, ¿no?, ese mismo liderazgo que hizo algo que parecía imposible. En las últimas elecciones municipales pasamos de tener 27 alcaldías a tener más de 130, a pesar de las líneas emitidas desde Caracas. Entonces, repito, esto tampoco es tan espontáneo, tan inesperado. Hay un liderazgo de base que no tiene vocación suicida y que no entiende por qué el liderazgo caraqueño, repito, va de derrota en derrota. Aquí estamos en presencia de un movimiento que, repito, ojalá que las direcciones partidistas caraqueñas entiendan la necesidad de ponerse al día. Hasta ahora los signos no son alentadores, hay que decirlo, ¿no? Uno ve, por ejemplo, el proceso electoral interno que cumplió Primero Justicia con 70% de abstención. Repito, 70% de abstención, y ellos lo celebraron como una victoria. Uno ve el proceso que acaba de concluir en Voluntad Popular con una gran sorpresa. Reeligieron a Leopoldo López como coordinador, ¿no? Entonces tú dices, ¿están en condiciones estas organizaciones para hacer estos procesos cambiando todo para que no cambie nada? ¿Están en condiciones estas organizaciones de que el proceso de renovación interna sea un inmenso proceso de simulación? ¿Y tú crees que la colectividad no capta esto? Yo creo que la colectividad lo detecta, lo capta y actúa de la manera más dura. Actúa ignorándolos. El país espera muy poco del gobierno, imagínate tú, y espera muchísimo menos de una oposición que no sabe si es oposición, si es gobierno interino, si dejó de ser ambas cosas. Entonces, pero mientras tanto la vida continúa. O sea, tú como individuo
tienes que reinventarte y emprender. Recordamos que el término gobierno interino, de acuerdo a la legislación vigente, bueno, el gobierno actual, hay que recordar, según la legislación vigente, el gobierno actual está presidido por Nicolás Maduro y, bueno... es absolutamente así, yo... de acuerdo las autoridades legítimamente constituidas en la República Bolivariana más allá de la Venezuela. aclaratoria que por ley estamos obligados, debo aclarar que estoy hablando de una ficción absoluta y que el reclamo se plantea precisamente por el no asumir que es ficción y no otra cosa. Entonces, pero decíamos, yendo a la esencia del planteamiento, mientras en el ámbito de la ficción ocurren esas cosas, en la vida real, entonces los individuos nos vemos obligados a reinventarnos, a emprender. Allí es interesantísimo porque, chicos, yo no sé, yo siento en la Venezuela, que no tiene que ver con la política, siento como una suerte de optimismo. Y tú dices, ¿de dónde viene ese optimismo? Si hay crisis económica, si hay crisis en servicios públicos, pero hay como una especie de, bueno, aquí estamos y vamos a echarle pichón. ¿A qué se debe esta suerte vamos pues a ponernos en este camino a pesar de... Vamos al corte y regresamos, Chugo. Continuamos aquí en El Tiempo con Jesús Chugo Torrealba, periodista, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Hemos dado pendiente un tema que yo no sé si tú lo percibes, y es la decisión de la gente. Bueno, yo me quedé aquí en Venezuela, los que nos quedamos, independientemente de gobierno o oposición, yo sigo para adelante, y mucha gente está haciendo cosas, mucha gente está optimista, y mucha gente está pensando en el futuro, bien sea con este gobierno o con la oposición. Mi futuro es mi futuro y lo decido yo. Y a pesar de situaciones como crisis económica, crisis en los servicios públicos, yo no sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, la lectura que yo le doy a este proceso es coincidente con la tuya y creo que nos lleva a un optimismo cauteloso, a un optimismo razonable. ¿Cuál es ese optimismo? Bueno, en primer lugar, el que tiene que ver con la actitud de la gente. La gente salió de la yayay, la gente salió de esperar que Maduro cumpliera sus promesas de reactivación económica. Recuerda que, bueno, ya parecía un chiste, ¿no? Todos los años decía, este es el año de la gran reactivación, bla, 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 bla. Nunca se cumplía. O las promesas de cambio político de la dirección política opositora, que también lo plantea en términos inmediatistas. Decía, este año sí, un poquito más, empujamos la próxima marcha, la próxima extensión, el próximo espasmo. Y eso es lo que faltaba. Bueno, no se cumplieron ni las promesas de cambio político ni las promesas de reactivación económica, pero la gente dijo, ajá, tenemos que vivir. Y además otra cosa muy importante, la muy amarga experiencia del éxodo, muy amarga experiencia del éxodo. El venezolano, y sobre todo el venezolano de a pie, el venezolano más humilde, el que emigró sobre todo a partir del año 2016-17, ese que empezó a emigrar primero en autobús y luego a pie, descubrió a través de la vivencia cercana de su familiar que ese no era el camino, que esa no era la vía, y que el único país en el cual jamás nos pudieran llamar extranjeros es este país. Descubrieron de la manera más amarga que no tenemos país de repuesto y que por este país, en este país hay que quedarse y que en este país hay que pelear. Y cuando digo pelear me refiero a la pelea personal por la sobrevivencia. También hubo un cambio en la política económica del gobierno, ¿no? Pasaron algunas cosas, En primer lugar, yo no diría que hubo un cambio en la política económica del gobierno, sino que el gobierno dejó hacer, dejó de perseguir los precios, dejó de perseguir el dólar, dejó hacer. Y luego vino esta situación que estamos viviendo hoy, que tiene que ver con el incremento de los ingresos petroleros. No es poca cosa. El Observatorio Venezolano de Finanzas, que por cierto, para quien no lo haya entendido, es una organización no gubernamental vinculada a sectores de la oposición. ¿Ok? Bueno, el Observatorio Venezolano de Finanzas indica que la actividad petrolera mejoró en nuestro país un 38%. Y que en general la economía venezolana mejoró en nuestro país más de un 12%. Repito, no el Banco Central de Maduro, no, el Observatorio Venezolano de Finanzas de la oposición. Pero incluso ante esas cifras, tú escuchas gente
diciendo, no, eso debe ser mentira, eso debe ser falso, porque aún hay gente anclada en la vieja idea de que si le va mal al país, entonces le va mal al gobierno. Señores, eso ni es así, ni fue nunca así. En los países democráticos, si hay un conflicto económico, si hay precariedad, si hay penuria, si hay hambre, entonces hay descontento y el descontento afecta la gobernabilidad e impulsa eventualmente un cambio. Pero en los países donde hay severo déficit democrático, si hay hambre, el gobierno maneja el hambre y maneja los hambreados. Eso es lo que ha pasado siempre, repito, en los países que tienen severo déficit democrático. Bueno, el hambre, la estrategia del hambre, la estrategia de que qué bueno que esto esté mal, que vengan más sanciones, porque mientras haya más sanciones, entonces peor la cosa y bueno, y mejor para la oposición. Eso se reveló como inoficioso, se reveló como incluso contraproducente, porque mientras más precariedad hay, la gente tiene que circunscribirse a apenas sobrevivir y no tiene tiempo ni para protestar, ni para organizarse, ni para movilizarse. De allí que no sea casual que ahora que la cosa está empezando a mejorar, entonces repunta la actividad autónoma de los trabajadores, la protesta autónoma de los maestros, la protesta autónoma de los jubilados. ¿Por qué? Porque tienen cómo respirar. Ahora, fíjate que muchos dicen por qué los políticos no se montan sobre los discursos de la falencia de la gente, por ejemplo, de los trabajadores, de los jubilados, de los maestros, y no hay un liderazgo pues que asuma ese discurso. Yo creo que en primer lugar, ¿cómo decirlo? Tú no puedes capitalizar aquello que ignoras. Ujú, Hay mm, desafortunadamente una clase política que convirtió la precariedad en negocio y que terminaron convirtiéndose en profesionales de la oposición, es decir, en gente que no tiene en realidad vocación de poder. mm. Transformaron el ser oposición en un negocio. Mientras sean oposición, entonces, O sea, habría un status quo de la oposición. claro, son becarios, son becarios. Este, y de esa manera se incorporan al status quo del país. Aquí hay un segmento muy precario, muy pequeño de la población que vive en dólares y en euros. El gobierno vive de los dólares y de los euros que genera el petróleo y el oro del arco minero, pero hay sectores de la dirigencia opositora que viven de los dólares y de los euros de la llamada solidaridad internacional, del Fondo para la Liberación de Venezuela, una cosa realmente vergonzosa. Ahora, viven de esa manera y por eso están despegados del país que precariamente sobrevive en bolívares o que tiene cada vez menos acceso a los dólares. Entonces, de allí la diferencia, de allí la fractura, que no es una fractura entre el partido tal y el partido cual, no, es entre la clase política y el país que lucha, el país que trabaja, el país que persevera y que lo hace además, porque los venezolanos somos así, lo hace con una sonrisa, lo hace con ánimo positivo, lo hace inventando optimismo de donde pareciera no haber. Bueno, ese es el país que tenemos y yo creo que, repito, o se, o se montan la dirigencia política en la asunción de estas nuevas realidades. Yo lo deseo sinceramente, yo no le deseo quiebre ni fractura a nadie. Yo creo que los partidos políticos son muy importantes. O van a seguir haciendo cosas como, para poner un ejemplo, doloroso pero útil, el suicidio de la tarjeta de la manito. Tú recordarás, Ujú. María Isabel, que la tarjeta de la manito no era cualquier cosa, era la Era la tarjeta unidad. más votada Ujú. de la historia político-electoral de Venezuela. La tarjeta de la manito sacó más votos que Hugo Chávez en sus más exitosas presentaciones. Año 2015, ¿no? Sí, señora. Ahora, esa tarjeta, que era el intangible que nos Ujú. quedaba de otro momento político muy importante, de un gran capital político, este, el gobierno hábilmente la reactivó Mm. hace poco. Pues. Yo se los advertí con mucho respeto, yo les dije, no utilicen la tarjeta de la manito para la división, Ujú. porque el país opositor la va a castigar. Bueno, ¿qué pasó? Ocurrió que la tarjeta de la manito, la misma tarjeta que había sido la más votada en nuestra historia político-electoral,
fue derrotada por el pueblo opositor, porque los partidos del G4 sacaron menos votos que el resto de las formaciones opositoras en las elecciones En ese del contexto, 2021. Chuo, Fue derrotada en Caracas y en Miranda, una cosa impresionante. en ese contexto y a la luz de la experiencia del año 2015 que tú estuviste protagonizando, ¿qué tiene que hacer la oposición para unificarse? ¿Tú estás de acuerdo con primarias, como un sistema de unificación? ¿Cuál es tu visión al Yo estoy de respecto? acuerdo en que se revisen, ¿ves? Porque los partidos están muy frágiles, muy debilitados. Entonces, si unos partidos debilitados que no representan a casi nadie convocan a una primaria de ellos entre ellos, ¿a qué va a representar ese resultado? Peor aún, si entonces dijeran, no, no vamos a hacer primarias por tal o cual razón, vamos a hacer un consenso. Un consenso, repito, entre esos factores que representan cada vez menos. O sea, no tiene sentido, tienen que revisarse. Por eso ponía los ejemplos de los procesos ya ocurridos en Primero Justicia y en Voluntad Popular con los resultados que ya el país conoce. O sea, no sigan haciendo cosas que no evidencien un cambio verdadero, porque el país no está para ¿Qué sería un mascaradas. cambio verdadero en la oposición? Yo creo que sería en primer lugar que se abran a los nuevos liderazgos de base, que abran, o sea, te pongo un ejemplo. Primero Justicia en Caracas tiene a jóvenes como Jesús Armas y Roberto Patiño. El nuevo encargado de la dirección política de Primero Justicia en Caracas es mi amigo José Guerra. José Guerra es un tronco de tipo, es un tronco de economista y es un gran ciudadano que no está en Venezuela, que no está en el país. Entonces, asuman que los líderes reales de ese partido en Caracas son estos jóvenes dirigentes que, por cierto, tienen una conexión orgánica con la ciudad, tienen una conexión orgánica con los vecinos. Entonces, yo no, por cierto, yo no tengo nada que ver con los temas internos Sí. de tal o cual organización. Pero digo, es un ejemplo de qué es lo que pudieran hacer. Bueno, abrirse a las nuevas realidades. ¿Y con qué? Con las nuevas caras que merezcan por lo menos el beneficio de la duda. Entonces, después de eso, lo demás pasa a ser instrumental, porque primarias o consenso, ¿no? Son sencillamente temas de carpintería, son mecanismos. El tema es cuál es tu política de cara al tiempo que viene, cuál es tu proyecto para los venezolanos, cómo avanzar hacia la construcción sostenible de mejoría, de calidad de vida, sostenible. Eso no lo garantiza hoy ni Maduro. Entonces, si se hace una propuesta en ese sentido, como lo intentó Fede Cámaras en Mérida, la gente tendrá sobre qué decidir y por favor, podríamos por fin nosotros los ciudadanos no seguir escogiendo entre lo malo y lo peor. Venezuela no puede seguirse debatiendo entre lo malo y lo peor. Hay todo un sector del país, toda una capa del país que está diciendo a partir de su propio esfuerzo construir mejores realidades. Bueno, eso es lo que queremos también que ocurra en política, poder optar por la construcción sostenible de mejores realidades. Mi querido Chuo, muchísimas gracias por estar aquí, habernos dado tus puntos de vista. Como siempre, muy grato conversar contigo. Amigos, Gracias. la pausa va a ser muy breve, venimos con más.